español, cuyo contenido esencial se encuentra en el plan presupuestario para los años 2012, 2013 y 2014, que vienen a desarrollar la reforma del artículo 135 de la Constitución española, mediante la cual se expresaba que los objetivos generales como país quedaban supeditados al pago de los intereses de la deuda. Las políticas antisociales desplegadas por el gobierno del Partido Popular hacen inevitable la huelga general como forma de respuestas a cuestiones que van desde la reforma laboral a la reforma de la administración local y su proceso de recentralización, los recortes en sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, educación, el incremento de la presión impositiva que perjudica a las rentas más bajas, el rescate de la banca, mediante el cual se realiza el trasvase de deuda privada a pública más importante de la historia, el recorte del empleo público y como colofón un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que solo tienen como objetivo cumplir con el objetivo de déficit marcado por la Unión Europea a expensas del sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos de nuestro país. El Gobierno del Partido Popular conoce, a través de los informes oficiales de la OCDE, de la Unión Europea y Eurostat, que las medidas de recortes que está imponiendo no propiciarán la reactivación económica, sino que someterán al país a una espiral de recesión, caída del consumo, pérdida de empleo y aumento de la desigualdad entre los españoles. El Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, considera que este proceso de involución democrática y de desmantelamiento del Estado del Bienestar a base de decretos ley y el secuestro de la soberanía nacional debe ser contestado a través de la movilización social sobre la base de la confluencia de todos aquellos sectores sociales que no han generado la crisis pero que van a pagar por ella. Desde la resistencia y la rebeldía en defensa de la mayoría social serán miles los ciudadanos que junto a los trabajadores saldrán a la calle a reclamar sus derechos, convirtiendo esta huelga general en una huelga social y cívica. Por todo lo anteriormente expuesto y sobre la base de lo dispuesto en el reglamento vigente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, eleva al Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, solicitar un cambio radical en la orientación de las políticas que se están siguiendo para enfrentar la crisis, reivindicar otra política que dé prioridad a la reactivación económica y a la creación de empleo, dedicando especial atención a los jóvenes, a los que se está condenando a la emigración o a la exclusión social, y en consecuencia el restablecimiento de las políticas sociales y del estado del bienestar. Promover la regeneración del sistema democrático, que pasa por exigir al Gobierno que someta a la consulta de la ciudadanía las políticas que se están aplicando y que no figuraban en su programa electoral. Y tercero, apoyar la acción huelga general de 14 de noviembre, exigiendo el respeto a la libertad de huelga como derecho constitucional reflejado en el artículo 28, de superior rango y de mayor protección que el artículo 35, derecho al trabajo, el cual solo es oponible al Estado y hace referencia a un derecho permanente que debe ser atendido por el Estado. Señor Sánchez Rufo, señor Rivero. Muchas gracias. Nosotros desde Izquierda Unida entendemos que hay muchísimas razones para ir a la huelga. Vamos a dar algunas cifras y algunas razones de ellas, ¿no? Por ejemplo, su reforma laboral y sus recortes presupuestarios han hecho que el paro aumente desde noviembre de 2011 hacia acá de un 20 a un 25%. Tenemos 5.778.100 desempleados actualmente. El paro juvenil es actualmente del 52%, condenando a nuestros jóvenes a la emigración o, en su caso, a la exclusión social. En España hay más de 1.700.000 familias que tienen todos sus miembros en paro. Mientras que todo esto ocurre, ustedes cogen y recortan las prestaciones por desempleo. Han recortado uno por uno prácticamente todos los derechos laborales existentes. Han dado prioridad al pago de la deuda, de los intereses bancarios, de la deuda pública, que al pago a los trabajadores. En lo que va de año, el empleo público se ha reducido en 110.000 personas. O sea, han dado al paro a 110.000 personas del empleo público, del sector público, perdón. Los grandes recortes en educación que han llevado a cabo, está claro que están empeorando la calidad de la enseñanza pública, mientras que fomentan una educación privada, clasista y sexista. La subida de las tasas universitarias y la disminución de las becas están provocando y provocarán que muchos de nuestros jóvenes
no puedan asistir a estudios superiores por problemas económicos. Ustedes están recortando la sanidad pública, favoreciendo la privatización y el negocio privado. Están creando una sanidad de pago y de repago, de trepago, empeorando, por supuesto, la calidad de vida y la esperanza de vida en nuestro país. Ustedes han subido todos los impuestos indirectos posibles, encareciendo el coste de la vida de la ciudadanía en general. Mientras tanto, amnistían a los grandes defraudadores. Mientras tanto, bajan los costes sociales de las empresas. Solo suben los impuestos directos, los que marca la Constitución, a los del trabajo y a los de los pequeños ahorradores. Ustedes no suben las pensiones. Se inventan un IPC en el que no meten la subida que implica el IVA. Por tanto, contradicen su programa electoral. Porque en este país la pobreza alcanza ya el 20% de los hogares españoles. Más de 8.509.000 personas viven en España por debajo del umbral de la pobreza. Y el riesgo de exclusión social se está acercando ya al 26% de la población. Los desahucios se acercan a los 550 diarios. En el segundo trimestre de 2012 se han ejecutado 47.943 de ellos. Mientras tanto, se les regala a la banca miles de millones de euros para sanearlo. Porque se permite impunemente que los directivos de las bancas rescatadas con dinero público se vayan con indemnizaciones millonarias. Porque recortan la dependencia, quedando desprotegidas a muchas personas y provocando que se vayan al paro miles y miles de trabajadores. Porque están regalando, reitero, a los bancos miles de millones de euros, mientras los sacrificios de esta crisis la están pagando la mayoría de la sociedad. Porque el gobierno del PP está haciendo todo lo contrario a lo que llevaba en su programa electoral, lo que supone un gran fraude electoral a la ciudadanía. Porque de esta manera jamás se saldrá de la crisis. Al contrario, estamos condenados a seguir la senda de Grecia. Cada vez más estrangulamiento económico, cada vez más paralización de la economía y cada vez menos consumo interno. Ustedes están llevando España a lo que podríamos llamar una república bananera, donde los grandes empresarios, las grandes financieras, los grandes bancos alemanes se sientan con el gobierno e imponen las leyes, imponen las normas fiscales. Ustedes nos están llevando a la ruina y eso necesita un cambio de giro importante. Por eso nosotros estamos llamando a la población para que vaya a la huelga y se sume a esta propuesta. Señor Martín. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los argumentos que se han dado son suficientemente contundentes como para entender que el Partido Socialista va a apoyar la moción y suscribe todas las palabras que se acaban de pronunciar, pero por si eso fuera poco, ya le hemos venido diciendo en reiteradas ocasiones que las políticas de recorte, eso que ustedes llaman ajuste o racionalización del gasto que estaba llevando a cabo el Partido Popular, son políticas profundamente equivocadas que nos están llevando por una senda hacia la ruina absoluta de este país. Hoy se acaban de publicar las cifras del paro registrado. Y miren ustedes, en octubre del año 2011, gobernaba el señor Zapatero, he dicho muchas veces aquí que sé que para ustedes representaban el peor de los males, el incremento del desempleo, y lo diré siempre con gran dolor porque las cifras del desempleo nunca son agradables para quienes nos dedicamos a esto del servicio público, subió en 57.371 personas. Octubre del 2011, 57.371 personas. Gobierno del señor Zapatero, el que no atajaba la deuda ni el déficit, el que no tomaba medidas, el que no generaba confianza, etcétera, 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 del discurso que le hemos escuchado a ustedes. Bueno, pues la cifra del paro registrado en el mes de octubre del 2012, cuando llevan ustedes ya casi un año gobernando, vamos a dejarnos ya de echarle las culpas al anterior, es de 128.242 personas. 128.242 personas. Octubre del 2011, gobierno Zapatero, 57.000. Octubre del 2012, gobierno Rajoy, gobierno del Partido Popular, 128.000. Si no hay razones para una huelga, ustedes me dirán para qué la hay. Muchas gracias. Señor Yorques.
Sí, decirle al portavoz de Izquierda Unida que República Bananera y España, la misma frase, no casan. República Bananera son sus modelos de gobierno, como puedan ser la República de Cuba, la de Venezuela o la de Bolivia. Eso sí que son repúblicas bananeras y donde usted se mira. Mire usted, nosotros consideramos que claramente se trata de una huelga política, de una huelga contra el Partido Popular. En apenas un año los sindicatos han convocado 2 huelgas contra el Partido Popular, gobernando el Partido Socialista, que llevó a 5 millones de desempleados a España, que no reaccionó ante la crisis cuando pudo y debió. Ustedes convocaron, bueno, los sindicatos, estos sindicatos que ustedes llaman de clase, convocaron una huelga siguiendo además un guión y con el permiso del señor Zapatero. No está justificada, mire usted, no está ni mucho menos justificada esta huelga, salvo que ustedes la justifiquen en el motivo real, y es que el que gobierna el gobierno central, el que dirige el gobierno central es el Partido Popular y no el Partido Socialista. Las medidas que toma el gobierno son todo lo contrario de lo que ustedes dicen en su motivación. Son la única forma de detener la crisis y de sentar las bases para la recuperación, para abandonar esa senda de la ruina a la que se refiere el portavoz socialista, en la que el señor Zapatero y Rubalcaba metieron a este país por segunda vez. Las 2 crisis han sido provocadas en este país o no se han detenido a tiempo, no se ha sabido reaccionar a tiempo, siempre por 2 gobiernos socialistas que tienen en común en que el señor Rubalcaba formaba parte de ellos. Es contradictorio que el Partido Socialista, quien es responsable de la situación, no voy a decir ya de la crisis efectivamente tiene un ámbito global, pero sí se pudo reaccionar frente a esa crisis de una manera distinta a como lo hizo, y hoy otro gallo cantaría, serían otros los datos, que quien digo es responsable del estado, de la situación que actualmente padecemos, aliente este tipo de huelgas, de manifestaciones, salvo, claro está, que efectivamente sean eso, con el único fundamento de acosar, de desgastar al Partido Popular. Hablan ustedes de pérdida de la soberanía nacional. No se pierde ni un ápice de la soberanía nacional. España es un miembro de la Unión Europea, las políticas de todos los países miembros de la Unión Europea están interrelacionadas y los fines de estos países son unos fines comunes, unos fines políticos, unos fines económicos comunes, que obligan a desarrollar políticas condicionadas, políticas dirigidas a esos fines comunes, pero no se pierde ni un ápice de soberanía nacional. Piden ustedes en su moción que se someta a consulta las decisiones de gobierno. Mire usted, la consulta ya se celebró hace un año y la mayoría de los españoles nos encomendaron a nosotros, al Partido Popular, el gobierno de la nación. Le pido explicación sin ningún ánimo oculto de aquello, porque me sorprende de que el derecho al trabajo solamente es oponible al Estado. ¿Me quiere decir que si los sindicatos convocan el derecho a la huelga, los trabajadores que no quieran ir a la huelga no les queda más remedio que participar, que sumarse, aunque su voluntad sea contraria, porque no pueden oponer su derecho a trabajar a los sindicatos? Solamente se le puede oponer el derecho a trabajar al Estado. De la lectura del último párrafo de su moción me surge esa duda, que si le pido me aclare. Aparte de lo dicho, anunciar el voto en contra de esta formación política. Muchas gracias, señor Rivero. Gracias. Está usted traumatizado con el tema de Cuba, ¿eh? Cada vez que hablamos aquí me pone usted o que seguimos las consignas del Partido Comunista Cubano o que seguimos las consignas de la URC, que ya no existe, por cierto. Y las repúblicas bananeras, desde luego, no son nuestra inspiración ni nuestro modelo de país, ¿no? A mí me sorprende que usted diga que no hay razones para la huelga. Hombre, pásese usted por las calles como hacían antes cuando estaban en la oposición. ¿Usted sabe cuánta gente hay en el paro? ¿Usted sabe cuánta gente que hay que no puede pagar la hipoteca? ¿Usted sabe la cantidad de gente que no cobra su sueldo y que se la ven un día tras otro teniendo que comer en los hogares de sus abuelos o de sus padres? Bueno, diga usted que no hay razones para ir a la huelga. Estamos en una situación de crisis importantísima, gravísima. Desen una vuelta por la calle. Usted dice que no hay pérdida de soberanía nacional. Ustedes están gobernando para garantizar el pago de la deuda a los bancos alemanes. Ustedes están gobernando para que los bancos españoles, que se endeudaron, que fracasaron en sus locas incursiones en el negocio del inmobiliario, ustedes están gobernando para que estos bancos se queden
tan bien como estaban, sin pagar, sin que tengan que tener ningún problema. Están llevando nuestro país, ya se lo dije anteriormente, a la senda